mis hermanos. Sea el Señor siempre dándonos de bendiciones y qué bueno es orar, ¿verdad? Siempre orar juntos como familia, eso es muy bueno y muy fundamental, sobre todo si tenemos la idea en la cabeza de querer reformar esta ciudad. Debemos de empezar por aquí, orando. Así que les pido que me acompañen en oración para entregar este tiempo al Señor. Dios les bendiga. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno siempre en todo momento. Gracias también porque nos permites tener estos espacios donde nos deleitamos en oración, Señor, hablando contigo, contándote nuestra situación, la situación de este precioso regalo que tú nos has dado que se llama luz de vida. De verdad, gracias por ese regalo, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a crecer cada día más en unidad y en amor los unos con los otros. Y sobre todo a estar pendientes los unos de los otros, Padre. Señor, te pido que me ayudes, Señor, en la exposición de este párrafo, que es un párrafo corto, Señor. Ya también te damos gracias porque nos has permitido culminar a bien este capítulo 11, Señor, de la justificación, esa doctrina hermosa y preciosa, Señor, y que sabemos que nos has iluminado un poco más tu santa palabra, así que ahora entendemos un poco más y ayúdanos, oh Padre, a atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy me corresponde la exposición del capítulo 11, párrafo 6 de nuestra confesión de fe. El título de este párrafo es La unidad inmutable de la justificación. ¿Todos tienen la confesión de fe? Ok. El título de este párrafo es La unidad inmutable de la justificación. Y quiero leérselo. Dice así el párrafo. La justificación de los creyentes, párrafo 6, todos estamos ahí en el párrafo 6. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Es un párrafo sencillo, ¿cierto? Fácil de entender, y creo que con lo que hemos visto hasta ahora podemos entender claramente que lo que el párrafo está diciendo es que así como se salvaron las personas del Antiguo Testamento, de la misma forma se van a salvar las personas del Nuevo Testamento, o nos salvamos las personas del Nuevo Testamento. Es importante que veamos el esquema de este capítulo. En este capítulo, que consta de 6 párrafos, estuvimos viendo primero que todo en el párrafo 1, entendiendo la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Quién es el que hace esa justificación? ¿Quién es? Dios. Dios es el que llama. En el párrafo 2 estuvimos viendo el instrumento o el medio sobre el cual se lleva a cabo esta justificación. ¿Cuál es el medio? La fe. En el párrafo 3 estuvimos viendo el fundamento exclusivo de la justificación. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. En el párrafo 4 estuvimos viendo el momento específico de la justificación. Sabemos que la justificación fue una decisión tomada desde la eternidad, pero que se lleva a cabo en el creyente en el tiempo preciso que Dios dispone. En el párrafo 5 estuvimos viendo el perdón necesario a pesar de la justificación. Estuvimos viendo lo que puso nuestro hermano Cristian la clase pasada, de que aún hay pecado en el creyente, cierto que el creyente peca y que Dios aún lo sigue perdonando. Y hoy vamos a ver el párrafo 6, que lleva por título
lo que le había comentado al principio, la uniformidad inmutable de la justificación. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que nuestra confesión de fe es una teología sistemática. O sea, que usted va a encontrar en ella lo que un bautista particular reformado cree de forma ordenada y precisa. Así que es de suma importancia entender cómo está ordenada la confesión de fe, cómo está estructurada, ya que así podemos tener un panorama completo de lo que estamos estudiando. Es importante. Y también es importante, mis hermanos, porque así nos va a ubicarnos más en lo que estamos estudiando. Sabemos lo que ya hemos estudiado, lo que estamos estudiando y lo que vamos a estudiar. Como por ejemplo, no sé si a usted le ha dado algo de curiosidad, el capítulo 11 de la justificación, después está el capítulo de la adopción, después está la santificación y luego más adelante en el capítulo 14 está la fe salvadora. Si usted se da cuenta, lo que nos quiere mostrar los expositores de la confesión de fe aquí, si usted se da cuenta hay un detalle importante. ¿Por qué la fe está después de la justificación? Según nuestro orden salud o orden de la salvación, los expositores deberían de haber colocado la fe primero, ¿cierto? Claro está, no obstante, es importante dejar claro que en este capítulo 11 de la justificación, nosotros hablamos en el párrafo 2 del medio, del cual es la fe. Entonces, mis hermanos, eso es una curiosidad muy importante que debemos entender. ¿Por qué? Porque hay una estructura fundamental que cuenta la confesión de fe. Esos capítulos no están puestos ahí simplemente porque, bueno, a los que escribieron esta confesión se les dio la gana de colocar esto ahí y punto. No, es importante entender la estructura porque así podemos saber lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a entender. Y nuestra confesión de fe tiene una estructura muy particular. ¿Cuál es esta estructura? Bueno, nuestra confesión de fe está dividida en 4 secciones. ¿Ustedes sí lo sabían? No, bueno, ya lo saben. La confesión de fe está dividida en 4 secciones. Ok, la primera sección va del capítulo 1 al capítulo 6, que es la de los principios primarios, la de los fundamentos, que vamos a encontrar ahí la escritura, Dios, la creación y el hombre, el estado en que se encontraba el hombre. La segunda sección va del capítulo 7 al capítulo 20. Esta sección es llamada como la sección del pacto. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 6 de la primera sección, el capítulo 6, ¿cómo termina? Busquen ahí en sus confesiones. De la caída del hombre. Entonces ven como el capítulo 7, que habla de que del pacto, viene a mostrarnos la solución de esa caída. ¿Sí ven? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me hago entender? Ok, entonces, primera sección son los principios básicos. Segunda sección es el pacto. Del capítulo 7 al capítulo 20. El pacto, no se les olvide. La tercera sección, la vida centrada en Dios. Ahí vamos a ver qué, las libertades y los límites. La libertad cristiana y sus límites. Va del capítulo 21 al capítulo 30. Capítulo 21 al capítulo 30. Y por último, la última sección, la sección 4, que va del capítulo 31 al capítulo 32, que habla del siglo venidero. Así que en ese orden de ideas, teniendo claro este esquema, ¿en qué sección nos encontramos? En la 2. ¿Y cuál es el título de esa sección? El pacto. El pacto. Siempre les voy a dar un tip para que también lo tengan en cuenta. Siempre que empiecen una nueva sección, el capítulo primero es el que introduce el tema a tratar. Y en los demás capítulos es que usted va a ir desarrollándolo. ¿Sí se dan cuenta? Como por ejemplo, en la sección en la que estamos ahora, el capítulo 7, que habla del pacto.
va del capítulo 7 al capítulo 20. ¿Cuál es el título del capítulo 7? El pacto. Esa es la introducción del tema. De ahí al capítulo 20, lo que le va a hablar es del pacto. Del pacto, del pacto. Mira el capítulo 8, ¿qué dice? De Cristo el mediador. Nos presenta a Cristo como el mediador del pacto. Y ojo, ya esto lo estudiamos, ¿cierto? Cristo es mediador, ¿cierto? Entre Dios y los creyentes. ¿Entre solamente los creyentes de ahora? No. Todos los tiempos. Creyentes del Antiguo Testamento y creyentes del Nuevo Testamento. En el capítulo 9 que encontramos, el libre albedrío. Aquí encontramos el marco del pacto. En el libre albedrío, aquí vamos a ver la voluntad del hombre. ¿Cómo era la voluntad del hombre cuando fue creado, después que cayó, la necesidad del pacto de gracia? Y también vamos a ver cuando es renovado y perfeccionado. Ahora bien, en los capítulos siguientes, recuerden que estamos en la sección 2, ¿cierto? El pacto. En los capítulos siguientes, del 10 al 18, estas se dividen en dos subsecciones. ¿Cuáles son estas dos subsecciones? Del capítulo 10 al capítulo 13, habla de las bendiciones del pacto de Dios. Y del capítulo 14 al capítulo 18, habla de las gracias del pacto que se reflejan en el creyente. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguno está perdido? ¿Todos estamos claros? ¿Sí? Ok, entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros en esta subsección? ¿En cuál? En las bendiciones del pacto, que está en el capítulo 10 al capítulo 13. Aquí se va a describir los actos que Dios hace a favor de su pueblo. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 10, ¿de qué habla? Que puso Juan. El llamamiento eficaz. ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién es el que llama? Dios. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ¿Quién llamó a Adán? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién llamó a Noé? ¿Quién llamó a Jacob? ¿Quién llamó a David? ¿Quién lo hizo? Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿quién llamó a los apóstoles? Cristo, el mismo Dios. Entonces estamos viendo, ¿cierto? La misma forma del Antiguo Testamento, los mismos creyentes fueron llamados de la misma forma, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo también de la misma forma, el llamamiento eficaz, Dios. Y ahora llegamos al capítulo 11, que es donde nosotros estamos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Estamos en el capítulo 11. Entonces, teniendo claro todo esto que hemos visto y que estamos en la subsección de las bendiciones de Dios, ¿cómo podemos definir la justificación? Bueno, la podemos definir de la siguiente manera. La justificación es un acto de gracia de Dios donde perdona los pecados de los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y nos acepta como justos delante de Él. ¿A quiénes? A los creyentes del Antiguo y a los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo hace? Solamente por la justicia de Cristo imputada a nosotros. A los mismos, así de la misma forma los del Antiguo Testamento, de la misma forma los del Nuevo Testamento. ¿Cómo se recibe esta justificación? Solo hay una forma, mediante la fe. Así que los creyentes del Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? ¿Cómo se justificaban? Por la fe. Los del Nuevo, ¿cómo se justifican? Por la fe también. Así que veamos algunos textos. Gálatas 2:16. Permítanme un momento. Gálatas 2:16. Voy a buscarlo acá. Gálatas 2:16. Vamos desde el capítulo 14. Dice, pero cuando vi, esta es una reprensión que Pablo está haciendo a Pedro,
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judaizantes, a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie le puede decir que usted es salvo porque usted cumplió la ley. Eso es mentira. Y eso era la mentira que le estaban vendiendo a los gálatas los judaizantes. Vamos a otro versículo. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9, desde el versículo 8. Pablo hablándole a los filipenses de su testimonio. Dice, y desde el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de ¿quién? De Dios por la fe. En estos versículos nos queda claro de que solamente hay una sola forma de justificarnos ante Dios y es mediante la fe. Mediante la fe en la obra de Jesucristo. No hay más, no hay forma. No hay más forma. Siempre fue la misma. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento fue la misma. Por la fe. Dios no es que cambió, hizo el Antiguo Testamento y había una forma de salvarse, hizo el Nuevo y ahora hay otra forma de salvarse. No, siempre fue la misma. El mismo Pablo lo deja claro en Gálatas, Gálatas 3, capítulo 9. Un segundito. Se está corriendo. Hay un pañuelito por ahí. Bueno, voy a bajarle el zoom acá y se está corriendo. Le cayó agua al pan mau. Listo, Gálatas 3:9. Dice, así que los que son de la fe son ¿qué? Bendecidos con Abraham, el creyente. Aquí Pablo está diciendo lo que les decía. La fe siempre fue la misma. A los Gálatas habían unos tipos que se llamaban los judaizantes que estaban llegando a estas iglesias y le estaban diciendo a los Gálatas, miren, eso es lo que Pablo les dijo, es una mentira. Ustedes para salvarse, para justificarse delante de Dios, necesitan creer en Cristo, sí, pero también necesitan cumplir las obras de la ley. A lo que Pablo responde tajantemente y les dice, eso es una locura lo que ustedes están diciendo. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo se justificó Abraham si no había ley? Cuando eso, no había ley, ¿cómo se justificó Abraham? Abraham es llamado el padre de la fe. Entonces él les deja claro esta parte. Ustedes me vienen ahora con un cuento como si Dios hubiera cambiado la forma de salvarse y no, y les pone el ejemplo a Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ustedes no me vienen a decir que la ley que fue dada 400 años después, ahora resulta que es en medio de salvación. Él les dice, analicen y piensen. El papá de los pollitos, el padre de los judíos, se salvó por fe. ¿Cómo es posible que ustedes ahora vayan a decir que es que necesitan la ley para salvarse si la ley nunca fue dada para cumplir eso? Lo que hacía la ley era como si usted se colocara unas gafas y a través de estas gafas usted se mirara usted mismo y mirara el poco puntico de pecado que tiene por todas partes.
para que entendieran cómo es que Dios mirara al pecador. Y en esa agonía de ver que no podíamos salvarnos, pedir auxilio. Señor, mándanos un Salvador porque nosotros no podemos. Y estos judaizantes hicieron todo lo contrario con la ley. Cogieron la ley y decían, es que yo sí la puedo cumplir, es que yo sí la cumplo. Mentira, nadie podía. Y además de eso, Pablo le dice, es que están bajo maldición. Si ustedes creen que esa es la forma de salvarse, están bajo maldición porque tienen que cumplir absolutamente todos los requisitos que exige la ley. Si fallan en uno, automáticamente quedan malditos, automáticamente. Así que, dame un segundo aquí. Ok, la salvación siempre fue la misma, siempre ha sido por fe. Si a usted le pregunta, no, mira, es que ahora Dios me reveló y mostró una nueva forma de salvación, no la crea, porque siempre ha sido igual. Noé se salvó igual, David se salvó igual, Moisés, todo fue por fe. Y para que nos quede un poquitico más claro, en Gálatas 3, 29... Gálatas 3:29. Segundito. Dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, heredero según la promesa. ¿Ustedes son cristianos? ¿Ustedes son creyentes? Bueno, ustedes son herederos con Abraham, son los verdaderos herederos de Abraham. No era simplemente por nacer en Israel y por ser judío. Para que nos siga quedando claro, Romanos 4, del 20 al 24. Así que si Romanos del 4 al 24, si la fe le fue contado a Abraham por justicia, nosotros también nos va a contar como justicia. Dice Romanos 4 del 20 al 24. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada justicia, por justicia. Y miren lo que Pablo añade. Miren lo que Pablo añade en el versículo 23. Y no solo por él fue escrito que fue contada, sino también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Así que así como le fue contada la fe a Abraham como justicia, también nos va a ser contada, también nos es contada a nosotros. Y ya ahora para terminar, creo que hay un versículo, un capítulo en la Biblia completo, por si usted tiene alguna duda, es necesario que lo leamos. Si usted tiene alguna duda de cómo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento, bueno, vamos a leer Hebreos 11, conocido como el Salón de la Fama. Vamos a leerlo y aquí van a ver una serie de personajes del Antiguo Testamento para que no quede ninguna duda en cuanto a cómo se salvaron las personas o los creyentes del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo todo. Dice, ¿todos tienen Hebreos 11? Ok, vamos leyendo. Capítulo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación, ¿quiénes? Los antiguos. ¿Y quién era esa fe? ¿Cuál era esa esperanza en la que ellos estaban colocando? ¿Quién era? En el Mesías, Cristo. Importante, ellos se salvaron creyendo en que Cristo venía a salvarlos. Nosotros, ¿cómo nos salvamos? Creyendo en que ya Cristo vino y nos salvó. Versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas invisibles. Por la fe Abel. ¿Cuál fe? La fe en Cristo. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de ¿qué? De que era justo.
dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía hablaba. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado por Dios, no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Y sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero ¿de qué cosa? De la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir. Seguimos en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por el cual también nació de uno, y este ya casi muerto, o sea, de edad avanzada, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Versículo 13, todos los que murieron en fe sin haber recibido la promesa, pero habiéndola como visto y aceptado con gusto desde qué? Desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Versículo 16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a las cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre él en el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron el edicto de rey. Seguimos, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. 26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. Versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Versículo 31, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes. Y así. Y miren cómo termina el versículo del 32 al 34. ¿Y qué diré más? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obedecieron promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe las mujeres, dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación. Y por la fe, ya para ir terminando, el versículo 39 dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. No recibieron la promesa. Ellos no vieron a Cristo. Simplemente lo miraban desde lejos. Y versículo 40 dice, porque Dios había provisto algo mejor,
para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. De la misma forma en que ellos fueron perfeccionados, nosotros hoy también lo somos. Y este ha sido el plan de Dios siempre para su pueblo. Esta doctrina de la justificación, mis hermanos, es una doctrina hermosa, tremenda, que debemos atesorarla en nuestros corazones. Y como aplicación, debemos de glorificar a Cristo por su obra justificadora en nuestro favor. Resaltar el valor de esta doctrina es fundamental para nosotros, porque es por gracia, es gratis. Así que en la próxima sección, que seguimos en las bendiciones del pacto, veremos el capítulo 12, el cual es la adopción, otra bendición del pacto hermosa, cómo Dios nos adopta y nos coloca dentro de su familia. Después veremos en el capítulo 13 la santificación, cómo Dios nos aparta para sí mismo. Estas bendiciones son hermosas, mis hermanos. Debemos de siempre tenerlas presentes y no olvidarlas. Vamos a orar para terminar. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu forma de salvar siempre ha sido la misma y tu preciosa gracia nos ha alcanzado a nosotros, Señor, que no la merecíamos. Gracias por todos esos ejemplos que encontramos en las Escrituras de hermanos nuestros que vivieron como caminando, vivieron caminando viendo al invisible, Padre. Vivieron por fe con la mirada puesta en tu Hijo hermoso, Señor. Y nosotros hoy en día nos gozamos por ese precioso acto en la historia, Señor, que se dio, que tú tenías totalmente calculado, programado. Y de verdad que gracias. Gracias porque a través de ese acto, Señor, hoy nos podemos presentar ante ti como justos, como santos, como si fuéramos Cristo mismo, Señor. Porque así es que tú nos ves, Señor. Tú ves a Cristo en nosotros, Padre. Gracias por ese privilegio, porque hoy podemos comunicarnos con el Dios poderoso del universo y decirle, Abba, Padre, y darte la gloria y la honra, Señor. Bendito seas, Padre. Ayúdanos a que esta doctrina no solamente se quede en nuestras mentes, Señor, sino que la vivamos a diario, en donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en las universidades, con nuestras familias, a darte la gloria con nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Padre amado. Amén.